Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, desde Ginebra, Suiza, con la realización de diversas comunicaciones y el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Les saluda Eliezer Jiménez Julio. Hoy, desde las calles de Ginebra, tenemos a un invitado especial, Jacobo Torres, que es un dirigente sindical en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, Jacobo, al programa Panorama, que se emite desde Bilbao. No, bueno, un gran saludo a los usuarios y usuarias de Panorama. La verdad que sabemos pues tanto la seriedad periodística como los análisis que hacen de este programa, y para mí es un honor muy fuerte poder estar contigo, Eliezer, además por supuesto por todos los años que llevamos en esta pelea trayendo la voz de los latinoamericanos a Europa. Con Jacobo Torres vamos a hablar primero del tema del nazofascismo y el crecimiento de él mismo en América Latina, sobre todo después que ha triunfado en Europa la de extrema derecha en las elecciones europarlamentarias. ¿Dispuesto, Jacobo? Cuando usted diga. ¿Cómo ve usted el ascenso del nazofascismo en América Latina en estos momentos, sobre todo después de los resultados de las elecciones europarlamentarias en Europa? Bueno, mira, primero es un tema preocupante que nosotros hemos venido haciéndole seguimiento hace mucho tiempo. Nosotros hemos venido insistiendo en que estamos frente a un capitalismo que está en crisis, tiene además una crisis estructural que hoy se expresa en situaciones como la que está viviendo Europa, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, que es el resurgimiento del nazifascismo como cultura política en nuestros países. Desde la República de Weimar, en el año 23 en Alemania, a la fecha, después de la derrota de la Alemania nazi, esta es la primera vez que vemos un rebrote tan preocupante en el caso europeo, y ahora tiene expresiones en América Latina, como lo que está sucediendo en Argentina con Milei, lo que de alguna forma pues expresó Bolsonaro en Brasil, en el momento en que malamente derrocan a Dilma Rousseff, meten preso a Lula, etcétera. Tiene toda una connotación para eso, y por supuesto lo que hoy estamos viendo en países como El Salvador o como Ecuador, donde de la mano van la delincuencia y el gobierno tratando de imponer una política de terror. Ese elemento pues nos está llevando a ver primero dos cosas. La primera, el repunte que ha habido pues del nazifascismo en América Latina, que es preocupante, insisto en eso, porque al final está de alguna forma acabando pues con siglos de historia, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra independencia política, Bolívar, Sandino, Martí, San Martín, nuestros libertadores, por decirlo de alguna manera, y por supuesto el intento de bloquear y presionar para acabar con los gobiernos progresistas, como el de Lula, como el de López Obrador en México, como el de ¿cómo se llama este hombre? Los que están Petro en Colombia, y efectivamente pues estamos viendo ese escenario, pero además algo mucho más grave, que es que los países que hemos resistido con mucha mayor contundencia y fuerza, como es Cuba, Nicaragua y Venezuela, que además hemos estado sometidos a niveles de bloqueo y de medidas coercitivas unilaterales muy fuertes, pongan en peligro pues nuestros procesos. Nosotros los estamos enfrentando, de hecho hemos venido aquí a Europa a dar esta voz de alerta, porque en definitiva no nos estamos jugando simplemente el destino de Venezuela, Cuba, Nicaragua o de estos gobiernos progresistas los que acabo de mencionar, sino que tiene que ver con el destino de la humanidad. Ya Fidel y Chávez hablaron de eso en su momento y firmaron sendos acuerdos, forman parte del Plan de la Patria en Venezuela, es parte de nuestro plan de gobierno en Venezuela, que es el quinto objetivo estratégico, que es la defensa de la humanidad. Y nosotros entendemos eso, que el resurgimiento del nazifascismo es precisamente un atentado contra la humanidad, que se le agrega al tema de la crisis ambiental pues tan fuerte que hoy tenemos, que con el cambio climático y con otras expresiones terribles para la humanidad. No es fortuito pues ver aquellas olas de calor que están ocurriendo en el mundo entero, que son inusuales, incluso en países tan fríos como como Suiza, que Suiza tiene 9 meses de puro frío, y el poquitico tiempo de calor estamos con frío también por el desorden climático que tenemos. Todo eso se expresa en el marco del resurgimiento de lo que entendemos hoy como el último bastión del imperialismo, que es precisamente el nazifascismo como ideología, y tiene sus expresiones hoy en el infame gobierno sionista de Netanyahu en Israel,
en Palestina, porque ese sigue siendo territorio palestino, o lo que está ocurriendo terriblemente en Ucrania con la posición de un payaso como Zelensky, que de alguna forma expresa precisamente lo más atrasado de la política en el mundo. ¿Qué está pasando con las izquierdas en América Latina, Jacobo? Mira, para mí hay un problema serio en la izquierda, porque una izquierda a veces vacilante, lamentablemente hay que decirlo, no termina de anclar en términos que no se trata de un radicalismo ramplón, de decir las cosas por decirlas, sino de imponer los principios revolucionarios en los distintos procesos al ritmo que ellos llevan. Yo no le puedo pedir a Lula en Brasil que haga lo mismo que hemos hecho en Venezuela, como no se lo podemos pedir a Petro, a López Obrador, a cualquiera de los compañeros que hoy vienen defendiendo posiciones progresistas en América Latina. Ahora, hay una responsabilidad histórica de la izquierda latinoamericana que no termina pues de ponerse de acuerdo ni de salir de ese marasmo que significa el no fijar posiciones firmes frente a lo que está ocurriendo en América Latina. O sea, yo no puedo defender a Petro y no defender a Daniel Ortega. Yo no puedo defender a Díaz-Canel de Cuba frente a López Obrador de México. No, para mí son parte del mismo proceso histórico y tenemos una izquierda que pareciera que no termina de entenderlo cuando privilegia, parece que hay izquierdas buenas, izquierdas malas, gobiernos buenos, gobiernos malos, cuando en definitiva, más radical o menos radical, son gobiernos que vienen por la izquierda tratando de producir un cambio político en nuestro continente. ¿Qué hacer en estos momentos ante esa situación, hablando de las izquierdas y los sectores progresistas en América Latina? Mira, nosotros hemos sido muy claros en el caso de Venezuela y la presencia nuestra acá en Ginebra tiene que ver bastante con eso. Nosotros estamos haciendo un llamado a toda la izquierda latinoamericana, en principio, a cerrar filas con los procesos que ya están andando. Hay que cerrar filas completos, independientemente de cualquier diferencia que podamos tener. Hay que cerrar filas con Daniel Ortega, porque al margen de lo que sea, es nuestra histórica revolución sandinista que costó más de 70.000 mártires en el marco de una guerra y que gracias a Daniel Ortega se recupera el poder. Es defender a la Venezuela bolivariana, que ha perdido miles de millones de dólares con el bloqueo y que casi nos quiebran como proceso político. Sin embargo, pues la gallardía de nuestro presidente, la decisión de vencer de nuestro pueblo y una vanguardia expresada en su clase obrera, hemos logrado conjurar los demonios que intentaron liquidar a la revolución. Ahora, todo eso necesita una defensa que no termina en Venezuela. Yo decía, Eliezer, una cosa que para mí es clave e importante, y yo creo en la dialéctica, y la dialéctica funciona para lo que te voy a decir. Venezuela está obligada a sostenerse como revolución y como referencia para América Latina, para que los demás avancen también en procesos no como el nuestro, pero que puedan avanzar en la construcción de sus propios modelos y en su propia medida. Ahora, si los demás no avanzan, Venezuela está en peligro. Por lo tanto, es un proceso simbiótico. Para que Venezuela avance, tienen que avanzar los demás. Para que avancen los demás, tiene que avanzar Venezuela. Y así entendemos toda la relación que nos corresponde hoy de construir una bandera latinoamericana y caribeña en función de defender lo defendible, y que son los gobiernos que, como dice nuestra Constitución, son de derecho y de justicia. Finalmente, Jacobo Torres, ¿cómo observa usted y qué balance tiene de la retoma de las relaciones colombo-venezolanas a nivel gubernamental? No, mira, para nosotros fue un inmenso alivio, puedo decirlo hoy, muy poca gente sabe esto que te voy a mencionar. Nosotros el 7 de agosto, cuando asumió Petro la presidencia, hicimos un acto binacional en la frontera, en el puente Simón Bolívar, muy bonito, porque entonces veías grupos de gaita, que es una música venezolana, cantando vallenatos, y veías vallenateros cantando gaita y música venezolana. Fue una cosa bien hermosa, pero además poner en todo el límite fronterizo, en el puente Simón Bolívar, el puente internacional, una gran pantalla gigante para recibir la presidencia de Petro. Las primeras cosas que hizo el presidente, pues Petro, fue devolvernos monómeros, que era una de las cosas que habían robado en el intento de derrocamiento de nuestro gobierno, por cierto, con la alcahuetería de Porky, como le decimos nosotros, al innombrable de Colombia y su jefe Uribe.
pero además ha permitido ahorita, mira, hay un proceso de reactivación económica bien bonito, bien interesante. Se ha reincrementado el intercambio comercial colombo-venezolano, pero además estamos explorando elementos mucho más importantes que tiene que ver con el tema de la migración. Hay más de 5,5 millones de venezolanos en Colombia, 5,5 millones de colombianos en Venezuela, que ahora son venezolanos con derecho propio, pero además tienes una buena cantidad, que según se supone más del 1,5 millones de venezolanos en Colombia, y creemos que este esfuerzo muy en positivo que se viene haciendo desde los dos gobiernos ha permitido pues, comenzar a regularizar las relaciones, proteger a los trabajadores migrantes de ambos lados de la frontera, y se están trabajando otros acuerdos, en nuestra opinión, importantísimos. Pero lo más importante, Eliezer, que creo que es importante que los compañeros acá en Europa entiendan, que lo más importante para nosotros es que hemos logrado recuperar la paz entre Colombia y Venezuela. Hemos conjurado el peligro de una guerra absurda, la cual nos iba a llevar el narcoparamilitarismo de Uribe, tratando pues de provocar a la revolución bolivariana, no de ahora, sino de los tiempos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y ahora pues tenemos una situación lo más armoniosa posible en el marco de una frontera tan caliente como la frontera colombo-venezolana. Yo soy de los que además tiene la impresión pues, y el anhelo de que ese esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Uribe con respecto a Venezuela ha ido en estos 2 años unas cuantas veces a revisar pues todos los convenios, a revisar Petro. Sí, ¿qué dije yo? Uribe. Uy, Dios mío, Dios libre al compañero Petro de semejante cosa. Pero digo, el compañero Petro, pero en términos de qué, pues que ha permitido precisamente ya no solamente la normalización de las relaciones, sino poder mirar más lejos en términos de la relación. No entendemos la actual relación colombo-venezolana simplemente como una relación financiero-comercial, sino que hay una historia en común que hoy estamos reivindicando, porque además nos reivindicamos bolivarianos, y al reivindicarnos bolivarianos, uno de los elementos para nosotros clave es precisamente retomar aquello que no permitieron ni Páez en Venezuela ni Santander en Colombia, que es la unidad integral de Colombia y Venezuela. Muchas gracias, Jacobo Torres.